Génesis capítulo 18, versículo 19. Tenemos lectura de la santa palabra del Señor. Dice así la Escritura: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Demos gracias al Señor por su palabra. Luego que incline su rostro y oremos al Señor. Amado Dios, esta es tu palabra. Esta no es la palabra de mi hermano. Esta es tu palabra. Tu palabra, Señor, que formó los cielos y la tierra. La palabra que dio vida en abundancia. La palabra que se hizo carne. La palabra que fue a la cruz y derramó hasta su última gota de sangre por su pueblo. Creemos, Señor, como iglesia, que cuando tu palabra es predicada, oímos tu voz, escuchamos tu voz. Creemos, Señor, que cuando tu palabra es predicada, el ministro más poderoso en predicarla es tu Espíritu Santo. Y por eso rogamos, Señor, porque desde el ministro de la palabra hasta tu iglesia que escucha, todos, Señor, somos incompetentes. Sin embargo, nuestra competencia para oír tu palabra, para escucharla, para recibirla como palabra de Dios, procede de ti, Dios Santo. Por eso te rogamos, Señor, que incline nuestros corazones hacia tu palabra. Que nuestros corazones, Señor, que hoy han llegado duros, fríos, distantes. Muchos de aquí presentes, Señor, están divagando en sus pensamientos. Te rogamos por este momento solemne. ¿Por qué es un momento solemne, Señor? Porque tu palabra será expuesta delante de ti, Dios Santo, y de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Y nosotros un día tendremos que dar cuenta de esta palabra que hemos recibido. Por eso es un momento solemne, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que traigas temor, pero también gozo. Que traigas, Señor, confrontación en nuestras vidas por medio de tu palabra, pero también el consuelo que necesitamos. El consuelo, Señor, que no está en nuestras fuerzas, no está en nuestras obras, está en el Evangelio poderoso de Jesús. Que tu Evangelio, Señor, sea proclamado en el poder de tu Espíritu Santo en esta tarde. Rogamos, Señor, oír tu voz. Habla que tu pueblo escuche. Rogamos oír tu voz, Señor, en tu palabra. Bendice nuestros corazones para que sea una tierra fértil, donde tu palabra, Señor, sea sembrada con poder. Permítenos, Señor, el gozo y la gracia, Señor, de contemplar tu rostro en el momento que tu palabra es fielmente expuesta. No queremos, Señor, saber otra cosa sino conocer a este Cristo y a este crucificado. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos este texto hermoso, hermanos, donde Dios define lo que es la familia. Hoy vivimos en un tiempo donde encontramos distintas definiciones de lo que es la familia. Y ya nos damos cuenta que la familia está siendo atacada sistemáticamente. Constantemente la familia se ve atacada. Sin embargo, desde la cosmovisión bíblica y desde el fundamento bíblico, Dios define lo que es la familia. Dios dice que la familia del pacto es un centro teológico que instruye. Lo primero que nos dice este texto es que la familia es un centro teológico que instruye. No se asuste por la palabra teología, porque teología es conocer a Dios, es tener conocimiento de Dios. No solamente un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento experimental, un conocimiento íntimo, una relación profunda con Dios. Cristo vino para que su pueblo le conociese. Así lo dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, la familia es constituida por Dios para que sea un centro teológico. Cuando hablamos de la familia como centro teológico, no estamos pensando en un seminario con pizarras, con pupitre. Qué viejo, pastor. No. Hablamos de la familia como centro teológico donde el conocimiento de Dios es la base fundamental de la familia. Es por eso que Dios dice, lo he elegido, hablando de Abraham, lo he elegido ¿para qué? Para que instruya. ¿A quién? A sus hijos y a su familia. Luego el texto dice, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Lo primero que encontramos en el texto entonces es que la familia es un centro teológico. La familia es el centro donde nosotros conocemos a Dios. Lo segundo es que la familia es un centro evangélico. Y cuando empleo la palabra evangélico, me refiero a que la familia está fundamentada en el Evangelio. La familia se sostiene por las buenas nuevas del Evangelio. Desde la primera familia, de la cual Dios salió al rescate de ellos, esta es la familia de Adán y Eva. Al momento de que ellos pecaron y se rebelaron contra Dios y transgredieron su ley y fueron expulsados del huerto. Me encanta pensar en esto. Ellos salieron del huerto, ellos fueron expulsados del huerto, pero no salieron sin nada. Ellos llevaban la promesa del bendito Evangelio. Así que Dios piensa en la familia como un centro teológico donde Dios debe ser conocido, honrado y exaltado, pero también como un centro evangélico. Fíjese lo que dice el texto. Para que se mantengan en el camino del Señor. ¿Qué otra cosa nos puede mantener a nosotros en el camino del Señor sino el santo evangelio de Dios? Las buenas noticias de que Dios salva a pecadores. Las buenas noticias de que Dios perdona. Las buenas noticias de que Dios transforma. Hay buenas noticias entonces para las familias. Esas buenas noticias no proceden del bono de marzo. Esas buenas noticias proceden de Dios Santo, que ama a las familias y ha dado un Redentor, un Señor y un Salvador para ellas. Lo tercero que vemos en el texto es que la familia está definida por Dios para ser un centro social. Un centro social que, según el texto, practica lo que es justo y recto. Practica lo que es justo y recto. Y aquí tenemos un breve resumen de lo que es la segunda tabla de la ley. Usted ya puede identificar rápidamente esto. La primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos nos hablan del carácter de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Mientras que los mandamientos restantes nos hablan de nuestro prójimo. Los primeros mandamientos nos relacionan con Dios, la segunda tabla de la ley nos relaciona con nuestro prójimo. Por eso es tan importante el 5.º mandamiento, lo habíamos explicado en una predicación atrás. Y esto tiene que ver que una familia que no está constituida en la ley de Dios, lamentablemente esa familia traerá mal a la sociedad. Ponía este ejemplo en la predicación pasada. No sé si ustedes recuerdan, pero en calle Cummings, muchos jóvenes quisieron quemar una micro, la quemaron y luego quisieron quemar una farmacia. Y a las personas que entrevistaron lo que estaba sucediendo ahí, muchos se preguntaban, ¿dónde están los padres de estos jóvenes? Bueno, la respuesta es sencilla. Ahí están los padres de esos jóvenes. Los padres de esos jóvenes están encarnados en esas enseñanzas. Porque un joven, un niño, un adolescente que no aprendió a respetar a sus padres, no saldrá a respetar autoridad alguna. No respetará autoridad alguna. Así que Dios, amados hermanos, ha diseñado la familia para que sea nuestra primera iglesia.
Dios ha diseñado la familia para que sea nuestra primera iglesia, sea nuestro primer culto, sea nuestro primer colegio, sea el primer lugar donde nosotros escuchamos el Evangelio, oímos de Dios y conocemos al Dios Santo. Así que, resumiendo esto, yo puedo decir que la piedad o la devoción por Dios no comienza en la iglesia. La piedad, la devoción por Dios, ¿comienza dónde? En la familia, en la casa, por casa. Nuestro culto a Dios no comienza el día domingo. Sí, es el día que el Señor ha señalado para reunirnos con el pueblo de Dios. Pero nuestro culto, nuestra devocionalidad comienza desde nuestros hogares, desde nuestra casa. Así que piensen en esto, amado hermano. Piense que Dios ha puesto las familias como un centro teológico, como un centro social, como un centro evangélico. Mientras las familias no estén disfrutando del Evangelio, las iglesias no serán sanas. Muchos quieren iglesias santas, sanas, iglesias buenas. Pero si las familias son profanas, si las familias están apartadas de Dios, entonces jamás tendremos iglesias sanas. La piedad comienza por casa. Comienza ahí. Quiero que vean lo siguiente en este texto. Es que hay una relación preciosa. Hay una relación preciosa entre Génesis 17 y Génesis 18. Y esa relación es lo siguiente. En Génesis 17 nosotros encontramos la circuncisión, ¿sí? La circuncisión, la señal del pacto con Abraham. Y esa circuncisión que fue aplicado no solamente a Abraham, sino a todos los varones que estaban en su casa. Mira esta relación. En Génesis 17 tenemos la señal del pacto, la circuncisión, pero en Génesis capítulo 18 nos encontramos ¿con qué? Con las demandas del pacto. Lo que ese pacto estipula, lo que ese pacto pide. ¿Qué pide ese pacto? Ese pacto pide y demanda que las familias deben ser instruidas en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Como termina nuestro texto, así cumplirá el Señor lo que ha prometido. Hay una relación ahí. Tenemos en Génesis 17 la señal del pacto, la circuncisión, y en Génesis capítulo 18 las demandas del pacto, lo que eso implica. Pero esto no es solamente del Antiguo Testamento, porque Dios también mira a las familias del Nuevo Testamento bajo el pacto. No quiero que vaya al libro de los Hechos, capítulo 16, pero tenga en mente esto. Cuando Lidia escucha la predicación del Evangelio, el Señor abre el corazón de Lidia para que Lidia pueda oír el Evangelio. La respuesta inmediata de ella, ¿cuál fue? Ella se convirtió, entregó su casa y, acto seguido, se bautizó ¿quién? Lidia y toda su familia. Interesante, ¿no? Supongamos que no había niños ahí. Supongamos. Pero vamos a ver que más adelante este patrón se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo este patrón una y otra vez. Se convierte en una familia es alcanzada por el Evangelio y luego, acto seguido, los apóstoles bautizaron ¿a quién? A toda esa familia. De hecho, sucede exactamente lo mismo en Hechos capítulo 16 con la conversión de ¿quién? Con la conversión del carcelero. Creyó el carcelero, recuerden que él preguntó, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y acto seguido, se bautizaron todos los de la casa del carcelero. Entonces piense en esto, amado hermano. Piense que Dios mira a las familias bajo el pacto. Y cuando mira a las familias bajo el pacto, eso incluye también ¿a quiénes? A los niños, a los hijos de esa familia, a los niños del pacto. Por lo tanto, si Dios mira a la familia completa bajo el pacto, lo lógico, la consecuencia obvia es que a ellos les pertenece la señal del pacto. Y la señal del pacto en el Nuevo Testamento es el bautismo.
Las señales del pacto en el Antiguo Testamento eran la circuncisión y la Pascua. Amén. Ambas señales donde habían derramamiento de sangre. Pero las señales del pacto, los sellos del pacto en el Nuevo Testamento son la Santa Cena y el bautismo. ¿Y por qué no tenemos sangre en estos nuevos sacramentos del Nuevo Testamento? No hay sangre porque la sangre ya fue derramada. La sangre de Cristo ya fue derramada. Así que los hijos de los creyentes están incluidos en el pacto. Y como hijos del pacto, entonces, merecen el sello del pacto. Si los hijos de los creyentes están incluidos en el pacto, ¿quiénes somos nosotros para negarles ese sello? ¿Quiénes somos para excluirlos del pacto? ¿Quiénes somos para decirle a Dios, no, Señor, no te pertenecen? Cuando Dios mismo los reclama como herencia del Señor, son Los hijos. sus hijos. Entonces, los hijos que nacen dentro del pacto merecen la señal del pacto. Solamente por mencionar familias que se repite este mismo patrón: la familia de Cornelio, la familia de Estéfano, la familia de Crispo, la familia de Onesíforo, la familia de Aristóbulo, la familia de Narciso. Nos enseñan que todas estas familias fueron bautizadas. Ahora, supongamos que en ninguna de estas familias había un niño. Es muy extraño, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí, es un tema para otro sermón. Ahora, es otro. Es pensar en las bendiciones del pacto. El Señor nos dice, herencia del Señor son los hijos. Y luego Cristo mismo les dijo a sus discípulos, dejen los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que lo que vamos a hacer en esta tarde, amados hermanos, es simplemente obedecer el mandamiento de Dios. Reconocer la autoridad de Cristo sobre la familia y reconocer el derecho que tiene Cristo sobre ¿quién? Sobre los hijos. Hoy vamos a bautizar a dos hijos del pacto. Y a estos dos hijos del pacto, llamados Agustín y Martín, les pertenece por gracia las promesas y bendiciones del pacto. Y nosotros como iglesia, que somos testigos de esto, ¿sabe qué estamos confesando? Que nosotros como iglesia tenemos un pacto con Dios. Amén. Que estamos unidos a Dios, a Jesucristo, al Dios Trino, por medio del pacto de gracia. Que tenemos un pacto con Dios y que no tenemos un pacto con la simiente de la serpiente. Qué maravilloso es esto, hermano. Que Dios, en su infinita sabiduría, nos haya dejado este sacramento para señalar a nuestros hijos desde pequeños. Señalar a nuestros hijos desde pequeños, ¿qué cosa? ¿Qué acto más importante? Señalar que nuestros hijos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. ¿A Satanás? Son apartados para Dios. Porque Dios los reclama como suyos, míos son. Amén. Por eso bautizamos a nuestros hijos. Ahora, ¿qué significa el bautismo para nuestros hijos? ¿Significa que el bautismo les salva? No. El bautismo no salva. El bautismo no salva a nuestros hijos. El bautismo es la señal y sello del pacto. El bautismo es la señal y sello de la relación pactal. Es decir, Dios le dice a su iglesia, iglesia amada, quiero tener una relación profunda y estrecha con ustedes. Y para darle más seguridad a ustedes, vamos a oficializar esta relación íntima con este sello. Los que estamos casados, sabemos que el anillo no es el matrimonio. Cuando usted se disgusta con su mujer, no le pide disculpas a quien al anillo, ¿cierto?
Sin embargo, es el símbolo ¿de qué? De la unión, del pacto matrimonial. ¿Sí? Entonces, el agua derramada en el bautismo simboliza, amados hermanos, la sangre purificadora de Cristo, en cuya sangre hay perdón y remisión de pecados. El acto del bautismo, el acto de derramar agua sobre un niño, no le lava ni le quita sus pecados, sino que simplemente está declarando que ese niño está bajo pacto y que ha sido apartado para Dios. Y que Dios, en su infinita misericordia y gracia, cumplirá su pacto. Eso es lo que hacemos y eso es lo que creemos como iglesia. Por lo tanto, el bautismo nos está dando una enseñanza práctica. Y esa enseñanza práctica es que todos nuestros hijos deben nacer de nuevo. Como iglesia presbiteriana no debemos descansar solamente en predicar y enseñar el bautismo. Debemos predicar y enseñar ¿qué cosa? El nuevo nacimiento. Hay muchos bautizados que hoy en día están lejos de las iglesias. Hay muchos bautizados que hoy en día están lejos del Señor, que nunca conocieron al Señor. Por eso no debemos descansar en dejar de enseñar el nuevo nacimiento, la regeneración, la necesidad de ¿qué? De Cristo. Porque nuestros hijos nacen ¿cómo? Nacen como angelitos. Ese niño hermoso que ve por ahí con mejillas rosaditas, tierno, blanquito, de piel lozana. Usted dice, le faltan las alas. Pero ese niño es un pecador. Ese niño tiene una naturaleza pecaminosa. Amén. El pecado de Adán está en él. Y ese niño está muerto en delito y en pecado. Y ese niño necesita nacer de nuevo. ¿Qué consuelo entonces para nosotros, los padres? ¿Qué consuelo entonces para nosotros, la iglesia del Señor? Que Dios nos dice, tráeme a tus hijos, ponle mi sello del pacto, porque yo voy a actuar con ellos. Hay un consuelo en esto. Sabemos entonces que el bautismo nos salva, pero no es un símbolo secundario. No es un símbolo sin importancia. No es un sello que debemos pasar por alto. Si bien es cierto, el bautismo nunca será un sustituto de la regeneración ni de la conversión, pero no debemos descuidarlo. No debe descuidar esto. No debemos darle una importancia secundaria. ¿Qué deben hacer los padres que van a bautizar a sus hijos hoy? ¿Conformarse simplemente porque sus hijos ya están bautizados? No. Ni ninguno de los acá presentes, a los cuales ya bautizaron a sus hijos. Usted no puede ir a su casa y decir, bueno, yo ya cumplí, Señor. Ya los bauticé. Ahora, hazte cargo tú. No. El pacto implica la responsabilidad de los padres. El pacto implica también que los padres no deben descansar hasta que sus hijos conozcan al Señor. No deben descansar, no deben dejar de predicar, no deben dejar de orar, no deben dejar de tener esperanza porque el Señor es fiel a su pacto. Amén. Ese es el sello y esa es la señal que nos enseña que Dios cumplirá su pacto. Y nosotros debemos confiar en el Señor. ¿Qué demanda el pacto de los niños? ¿Qué es lo que el pacto demanda de nuestros hijos? Primero, demanda obediencia. ¿Cuántos bautizados hay aquí? No, bautizados de pequeños, ¿sí? Bueno, y adultos también. Pero el bautismo exige obediencia. El bautismo demanda obediencia, el bautismo demanda discipulado, el bautismo demanda tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. La relación de pacto con Dios demanda arrepentimiento y amor a Dios. Fe hacia nuestro Señor Jesucristo, pero también demanda un estilo de vida separado y apartado del mundo. Voy a explicar esto de la manera que se entienda. Pero nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos no pueden
pueden llevar sus frentes bautizadas a lugares impíos. No les estaba permitido a los hijos del pacto unirse a impíos. No les estaba permitido a los hijos del pacto tener relaciones con impíos. No les estaba permitido a los hijos del pacto ir a lugares impíos. ¿Por qué? Porque la señal del pacto les recuerda una y otra vez que le pertenecen a quién. A Dios. Son mi pueblo santo. Son mi pueblo apartado. ¿Se da cuenta entonces que el pacto tiene un clamor por los hijos? El pacto es celoso, el Dios del pacto es celoso. Y perfectamente podemos usar Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26 dice: oye, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Así que el pacto reclama el corazón. La existencia religiosa del hombre demanda que nosotros vivamos para Dios. Veo mucho paseo. Si quieren pueden abrir las ventanas si hace calor, no hay problema. Prefiero que abran las ventanas antes que se estén cabeceando y durmiendo. Si usted tiene calor, imagínese yo. Pero no pierda la atención. ¿Qué es lo que demanda el pacto de los padres? El pacto también tiene una demanda sobre los padres. Y esta demanda es que los padres instruyan a sus hijos. Los padres deben instruir a sus hijos en la fe cristiana y en la doctrina de la salvación. Voy a poner 3 ejemplos de esto. ¿Recuerdan la noche de la Pascua? Éxodo capítulo 12. ¿Qué hicieron los padres allí? Ellos simplemente prepararon el cordero para que la familia lo disfrutara. Ellos simplemente tomaron la sangre del cordero y la untaron en los dinteles y en los postes de sus puertas, de sus casas. No, esos padres también explicaron el rito, explicaron lo que estaban haciendo a sus hijos. Y aquí encontramos una verdad preciosa, es que la instrucción de nuestros niños, la instrucción cristiana de nuestros niños, es una instrucción que Dios ha definido como una instrucción de pregunta y respuesta. A eso los presbiterianos le llamamos ¿cómo? Catecismo. Catecismo no fue algo inventado por los santos de Westminster. Lo encontramos en la Biblia. Dios ha querido que su pueblo sea instruido a partir de preguntas y respuestas. Y en Éxodo capítulo 12 tenemos la pregunta más fundamental. Padre, ¿qué es este rito? Y el padre debía enseñar a sus hijos: esta es la víctima de la Pascua. Esta es la sangre de la Pascua que fue derramada y que fue untada en los postes y los dinteles de nuestras casas. ¿Para qué? Para que el juicio del Señor pasara por alto. También los padres deben instruir a sus hijos en la confesión. Es decir, enseñarles doctrina, enseñarles qué creer. Recuerden Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cuándo los padres deben enseñarle esto a sus hijos? ¿Cuándo dice el texto? En todo tiempo le repetirás estas palabras. Al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino, le repetirás a tus hijos una y otra vez: nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. También la instrucción demanda el emplear, por supuesto, las Escrituras. ¿Recuerdan un joven pastor del Nuevo Testamento llamado Timoteo, que fue enseñado por quién? Por su abuelita y por su madre. Usted puede ver en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, hijo amado, ya sabes las Escrituras,
que te fueron enseñadas por tu abuela y por tu madre desde la niñez. Y estas mismas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Persiste en ellas. Yo aquí veo abuelitas y mis abuelas también. Y pueden decir, ¿qué puedo enseñar yo como abuelita y como bisabuela? Bueno, ahí tienes tu tarea. Toma la Biblia y enséñale a tu nieto y a tu bisnieto. Edúcalo para Dios. Haz de él un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ese es tu deber, ese es tu llamado, esa es tu bendición. Ve que van pasando las edades, ve que van pasando los tiempos, ve que se va llenando de cara y dice, soy abuela, ¿y qué puedo hacer con mi nieto? Tome la Biblia, enseñe la Biblia a sus nietos. Amén. Eso haga. Los niños deben ser criados en disciplina y amonestación. Sí, pastor, pero ¿cuál disciplina y amonestación? La disciplina y amonestación de las técnicas psicológicas del momento. La disciplina y amonestación que dice, si su hijo tiene ganas de tirar un plato, déjelo que se realice. Si su hijo tiene ganas de agarrar la piedra a los ventanales de su casa, déjelo porque se está expresando. Sí, se está expresando su naturaleza pecaminosa. La Biblia dice, debes corregir a tus hijos en disciplina y en amonestación. No según tus criterios, sino según la Biblia. La Biblia tiene una palabra para la enseñanza y amonestación de nuestros hijos, una palabra para la enseñanza espiritual, moral, social, intelectual y física. Eso lo aprendemos en la santa palabra de Dios. Hemos visto lo que el pacto significa tanto para los hijos como para los padres. Pero piense, ¿qué significa el pacto para Dios? ¿Qué significa este pacto para Dios? Dios lo ve como un grito más. ¿Sabe usted que el corazón del Evangelio es el pacto? El corazón del Evangelio, el corazón de toda la doctrina de la Iglesia es el pacto. Es la decisión libre y soberana que el Dios Santo ha hecho sobre su pueblo al decir, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Dios nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Eso es el pacto. Gloria a Dios. Gracias. Y tenemos la bendición de pertenecer a Él. Amén. Y nuestros hijos también. ¿Qué significa el pacto para Dios? Algunos textos tengo en mente. Primero, el Salmo 22, versículo 30. Dios dice que los hijos son su descendencia, son su posteridad. Y habíamos leído también el Salmo 78. Las verdades que oímos respecto a nuestros padres no las encubriremos, sino que las declararemos ¿a quién? A nuestros hijos y a las futuras generaciones que están por venir. Cuando usted asiste a la iglesia, cuando usted se compromete como un miembro fiel de la iglesia, lo está haciendo por usted, por sus hijos, pero ¿sabe por quién también? Por los que vendrán. ¡Qué hermoso, hermanos! Es hermoso porque Dios, así como le prometió una descendencia a Abraham, Dios también es fiel en levantarnos descendencia a nosotros, hombres y mujeres que amen y teman su nombre. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la memoria del justo será bendita, pero el nombre del impío se cubrirá. Dios le llama su herencia en el Salmo 127, versículo 3. Pero para mí la definición más precisa y impactante es la que hace el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice el texto, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿cuál será la consecuencia? Él verá linaje. Cuando el santo Mesías, está profetizando Isaías, está diciendo, cuando el santo Mesías haya puesto su vida en expiación por el pecado, el fruto de esa expiación será que el santo Mesías verá un linaje. El santo Mesías tendrá un pueblo. El santo Mesías vendrá y verá un linaje, una descendencia.
Y esos somos nosotros. Somos su pueblo y son los hijos del pacto. Así que Dios considera a tu hijo como linaje, como su descendencia, y lo reclama suyos. Míos son. Por eso es necesario bautizar a nuestros niños. Esto no es simplemente cumplir con el rito, es reconocer el derecho y la autoridad que Dios tiene sobre nuestros hijos. Ellos le pertenecen al Señor. Aún también, escucha esto, aún aquellos que no han sido regenerados, Dios también los reclama como suyos. ¡Wow! No sé si está degustando esto, pero yo veo varias madres que están acá y no están sus hijos. Sin embargo, Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Dios sigue trabajando, amados hermanos. Dios no está atado de manos. El pecado no le puede vencer. Nuestra naturaleza pecaminosa ya fue vencida en la cruz del Calvario. Satanás del mundo. Dios sigue trabajando asombrosamente, aún en las familias que están fuera de la iglesia. Dios sigue trabajando asombrosamente aún en aquellos que están lejos del Señor. En esos niños que fueron bautizados, en esos niños que fueron criados dentro de la casa del Señor, pero que por el descuido de sus padres y por su propia naturaleza pecaminosa se han apartado. Sin embargo, Dios es fiel. Es fiel en su pacto. Es fiel para decirnos que Él hace misericordia a millares, a los que le aman y temen su nombre. Quiero ilustrar esto con la siguiente historia. Yo creo que usted ya conoce esta historia. Pero el Nuevo Testamento nos habla de un hijo del pacto. Un hijo del pacto que se puso rebelde y le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y este hijo del padre tomó la herencia y se fue a un país lejano. ¿Y sabe lo que hizo con la plata de la herencia? La invirtió, ¿cierto? ¿Qué hizo? Fue y la gastó en beber, en prostitutas, en vicios. Y se fue a un país lejano. Y cuando se gastó todo, ya no tenía qué comer y se vio que estaba al lado de los cerdos. Piensen esto. Un israelita relacionado con las ovejas. Un israelita que no tenía nada que ver con quién, con los cerdos, porque para ellos es un animal inmundo. Ahí estaba este hijo del pacto, en una condición miserable, en una condición deplorable. Sin embargo, piensen esto: ¿qué le hizo a ese hijo del pacto reflexionar? Ese hijo del pacto estaba lejos de la casa de su padre. Ese hijo del pacto estaba lejos de las bendiciones de Dios. Ese hijo del pacto estaba lejos de la protección de su padre, de la palabra. Había una señal en él que le hacía recordar todos los días: tú no perteneces aquí. Este no es tu lugar. Tu lugar no es la inmundicia, tu lugar no es la impiedad, tu lugar no es el sin destino. Tú le perteneces a Dios y al pacto. ¿Qué señal llevaba? La circuncisión. Y Dios obró. ¿Cómo obró? El Espíritu Santo vino a ese hombre y le hizo recordar lo siguiente: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí padeciendo. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Ese era el plan para restaurar, ese era el plan de autosalvación. ¿Ve que siempre nosotros queremos autosalvarnos? Cuando andamos lejos del Señor y cuando volvemos a la iglesia: no me trate, Señor, como un hijo. Quiero sentar allá atrásito, no me quiero involucrar en nada. Pastor, no me involucre en nada, porque yo estoy presente. Así que queremos ser bien buenos, bien buenitos, para que Dios nos considere. Eso es paganismo, hermano. Eso es falsedad. Eso es un falso evangelio. Eso es moralismo barato.
Dios no actúa así, Dios actúa según su gracia, según su misericordia. Entonces este hombre tiene esa idea de que el padre le va a recibir al decirle, hazme como uno de tus jornaleros. Pero Dios sabe lo que sucedió en la historia. Volvió ese joven. Y el padre corrió para besarlo y abrazarlo, para dar un acto público de que le perdonaba todo. Había actuado el Espíritu Santo. Había actuado el Espíritu Santo. Había actuado eficazmente ¿en qué? En el sello del Padre. Papito, hay gran confianza en lo que Dios puede hacer en nuestros hijos. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra. Así que no dejes de orar por tus hijos. No dejes, escúchame bien por favor, no dejes de ungirlos con tus lágrimas todas las noches y reclamarlos para Dios, porque Dios los reclama como suyos. No dejes de orar por ellos. No dejes de bañarlos con tus lágrimas hasta que Dios obre en ellos la regeneración. No descanses. Eso fue lo que sucedió en las iglesias presbiterianas de Escocia. Usted puede estudiar más en esto, hay mucha documentación para entenderlo, pero ellos fueron fieles al catecismo, fueron fieles en educar a sus hijos, fueron fieles en educar en el catecismo, en la enseñanza a sus niños. ¿Y sabe lo que ocurrió? Esos niños, ese pueblo, esa gente, se transformó en terreno fértil por el cual vino el avivamiento. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pueblo. Pero también entonces debemos asumir lo siguiente: que las familias que son fieles al pacto serán una bendición. Pero las familias que quebrantan el pacto serán una maldición. Suena fuerte decirlo, pero es la verdad. Una familia que se aleja de Dios, una familia que se olvida de Dios, se transformará en una máquina de impiedad que lo corromperá todo. Todo. La mejor herencia que le puedes dar a tu hijo es el santo evangelio de Dios. Es lo mejor que le puedes dar a tu hijo. Lo mejor que le puedes dar a él. Así que con todo el amor y preocupación de pastor, se lo digo como padre de 4 hijos, se lo digo, no se contente, no se sienta contento porque su hijo maneja temas culturales del momento. No se sienta contento por eso. Si su hijo maneja los temas culturales del momento o se mueve muy bien en esta época, pero es un completo ignorante de Dios, no se sienta contento por eso. No se sienta contento porque su hijo tiene un título, tiene una profesión, le está yendo bien en su trabajo. No descanse hasta que su hijo conozca a Dios. Eso es el motivo de tu gozo supremo. Y si está lejos tu hijo, no te sientas sin esperanza, porque Dios es fiel a su pacto. El hijo pródigo volvió, porque el padre nunca lo perdió. Siempre no. Él sabía que estaba muerto. Y sabía lo único que lo podía salvar era la vida de Dios obrando en él. El padre cristiano entonces debe ser quien pastorea su casa. El padre cristiano debe pastorear su casa. Debe enseñar a sus hijos, debe enseñar a su esposa. Debe hacer de su casa un templo para Dios. Debe procurar ser fiel al pacto en su casa. Yo veo esto, veo muchos hombres levantarse con mucha furia contra los falsos maestros, contra las herejías. Pero veo a estos hombres descuidar la enseñanza en sus casas. Y cuando descuidan la enseñanza en sus casas, lo que están haciendo es enseñar un ateísmo práctico a sus hijos. Cuando un padre de familia descuida el culto, descuida la iglesia, descuida buscar a Dios, le está enseñando a sus hijos que Dios no tiene la primera prioridad, que Dios no es importante. Entonces después no se asombre ni se sorprenda por qué sus hijos están lejos de Dios. Sí, es cierto,
Hay padres piadosos, hay padres buenos a los cuales les nacen hijos malos. Y hay padres malos a los cuales, por la gracia de Dios, les nacen hijos buenos. Pero la regla, lo normal, es que Dios demanda que los padres sean preocupados por sus hijos. No dejen de predicar. No dejen de enseñar el Evangelio, porque el Evangelio es el núcleo de la familia. El Evangelio es el mensaje de esperanza. El Evangelio es el mensaje y fundamento sobre la familia se construye. ¿Pero qué es el Evangelio, pastor? El Evangelio es portarse bien, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio? ¿El Evangelio son las 4 leyes espirituales? ¿Qué es el Evangelio? ¿El Evangelio es el libro sin palabras? ¿Qué es el Evangelio? ¿El Evangelio es el camino a los romanos? ¿Qué es el Evangelio? Hay muchas personas que no conocen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es vestirse decentemente. El Evangelio es no usar barba. El Evangelio es no usar algo. El Evangelio es abstenerse de algunos vicios. ¿Sabe que usted puede hacer todo eso aún sin el Evangelio? Usted puede ser una persona muy moral, muy correcta, vestido decentemente, sin el Evangelio. De eso hay de sobra en este mundo. El Evangelio es la noticia, la buena noticia de que Cristo el Señor tomó naturaleza humana, se hizo hombre, cumplió la ley perfectamente, fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para nuestra justificación y hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y con justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solamente, amados hermanos, el Evangelio puede dar esperanza a nuestras familias. Solamente el Evangelio, cuando lo predicas con fe, con amor y consistencia, tus hijos comprenderán que necesitan un Salvador. Pero si usted está más preocupado de la conducta de su hijo que del cambio de corazón, entonces usted está haciendo de su hijo un fariseo, un moralista, que actúa bien externamente, pero en su corazón está lleno de maldad. Hay mucha gente que se comporta bien, que se conduce bien en esta vida, pero por temor o por orgullo, no porque hay un cambio en su corazón. El Evangelio es el plan de salvación ejecutado perfectamente en Cristo. El Evangelio, amados hermanos, no es una cosa que usted cuelga en la pared y dice, úsese en caso de emergencia. ¿Necesita el Evangelio usted cuándo? Todos los días. Porque todos los días necesita ¿de quién? De Cristo. Necesitas aferrarte al Evangelio todos los días. Enseña entonces el Evangelio y enseña el Evangelio en todo su esplendor. Enseñe todo el consejo de Dios, como el apóstol Pablo lo dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20. Les he enseñado todo el consejo de Dios, por lo tanto estoy limpio ¿de qué? De la sangre de ustedes. Algunos puntos para que usted comprenda cómo puede enseñar el Evangelio en su casa. Enseñe doctrina a su hijo. No, yo voy a esperar que tenga 18 años para que él entienda la doctrina. Sus hijos son inteligentes, sus hijos están siendo sometidos a mucha información durante el colegio, en las horas del colegio. No cometa el error de pasarle un dibujo de Noé para que lo pinta. Enséñele doctrina, enséñele quién es Dios. No tenga temor de contar su testimonio, no tenga temor de decirle a su hijo, ¿sabes qué? Yo era esto, yo era un drogadicto, yo era un homosexual, yo era alguien perdido, yo era alguien que vivía sin sentido, sin razón, pero Cristo transformó mi vida. No tengas miedo de hablar de doctrina con tu hijo. Enséñele quién es Dios y cómo es Dios. Hable de este Dios santo, el cual se encontró con Isaías. Y cuando Isaías lo vio, dijo, oh, he visto al Rey de Gloria. Y aquí que estoy muerto, porque soy hombre de labios inmundos.
conoce a Charles Spurgeon, el gran predicador, se va a sorprender de esto. Pero él conoció de los grandes atributos de Dios, ¿sabe de quién? De una cocinera. Y una cocinera comprendió los grandes atributos de Dios. Y nosotros pensamos que nuestros hijos no están calificados para entender los atributos de Dios, los atributos comunicables e incomunicables, su justicia, su santidad, su bondad, su misericordia, su gracia, su fe, su independencia. Mi hija tiene 3 años. Y el otro día estábamos conversando el catecismo de Westminster y dice las primeras 3 preguntas. Belén, ¿quién te hizo? Dios. ¿Qué más hizo Dios? Todas las cosas. ¿Y para qué lo hizo? Para su gloria. Si tu hijo ha nacido en el pacto, cree que Dios no te va a abandonar. Te va a dar la gracia para que lo eduques en las demandas del pacto. Ese es el medio que Dios ha destinado para bendecir a su iglesia. Enséñele a sus hijos la seriedad del pecado. Enséñele a sus hijos que el pecado es algo serio. Llame al pecado pecado y no travesura. Llame al pecado pecado y no errores. Llame al pecado pecado y no traspié. ¿Por qué? Porque mientras más comprendan sus hijos que tienen una naturaleza pecaminosa, más necesidad tendrán ¿de qué? De un Salvador. Amén. Gloria a Dios. Enséñele a sus hijos que el gran problema que ellos tienen es que tienen un corazón pecaminoso y perverso. ¡Uy, pastor! ¿Cómo puede decir eso de los niños pequeños? Sí, son perversos. Porque tienen todo lo necesario para pecar contra Dios. Y aquí que en maldad me consiguió mi madre. Y el pecado fue formado. ¿Qué necesita entonces? Una mejor conducta. No, enseñen a su hijo todas las noches a orar para que Dios les dé un corazón nuevo. Gloria a Dios. Para que Dios opere en ellos la regeneración. Enseñen a sus hijos que hemos quebrantado la ley y que por cada mandamiento quebrantado merecemos el juicio justo de Dios. Pero enseñen también que uno cumplió la ley perfectamente, Jesucristo el justo, y que deben correr a Él. Enseñen a sus hijos que ellos no son pecadores porque otros le hacen pecar. Enséñenle a sus hijos que ellos no aprendieron de usted a enojarse. Enséñenle a sus hijos que ellos no aprendieron a robar, que no aprendieron a mentir, no aprendieron a ser celosos, envidiosos. Ellos son celosos, envidiosos, son rabiosos, son odiosos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y que necesitan a Dios desesperadamente. Necesitan nacer de nuevo. Amado hermano, parece ser que esto fuera como un remesón para su vida, pero ¿sabes qué? No pierdan las esperanzas. ¿Saben por qué? Porque la bondad de Dios es infinita. Amén. Hay más bondad y hay más poder en Dios que maldad en tu hijo. ¿Entiendes esto? La bondad de Dios es infinita. Dios puede transformar hasta el peor de los pecadores. Gloria a Dios. La maldad de los hombres nunca superará el amor de Dios. Amén. Y por eso hay esperanza para nosotros. Por eso hay esperanza para nosotros los padres. Samuel Bolton, el puritano, decía: hay más bondad en Dios que maldad en 10.000 infiernos de pecado. Entonces no se desespere cuando vea que su hijo se está poniendo chúcaro. Demándelo al Señor. Pero demándelo, hermano. Demándelo al Señor. Demándelo al Señor. Use las Escrituras para ilustrar. Use las Escrituras para ilustrar la relación de Dios con su pueblo. Muestre los profetas. Muestre cómo los profetas hablan de los estados miserables del pueblo de Dios, pero también de la liberación que Dios hizo con ellos. Enséñenles a depender de Dios. Enséñenles también
que estos hijos del pacto, los cuales son bautizados y en los cuales han sido regenerados por el Espíritu Santo, mostrarán evidencias de ser regenerados. ¿Sí? Jesús dijo que el árbol bueno se conoce por sus frutos. Entonces, ¿un niño puede dar frutos de convertimiento, de nuevo nacimiento? Absolutamente. ¿Cuáles serán esos frutos? Ese niño es perfecto. No. Ese niño ama a Dios. Ese niño quiere estar donde el pueblo de Dios está. Ese niño ama la palabra. Ese niño ama al pueblo de Dios. Ese niño se deleita en la ley de Dios. Enseñan a sus hijos la alegría del cielo y el gozo de la vida eterna. Enséñenles a sus hijos que el cielo no es una recompensa para los buenos, sino para los pecadores llamados a arrepentimiento. Enseñen a sus hijos a correr a Dios. Y cuando enseñe, amado hermano, cuando esté enseñando a su hijo, hágalo con reverencia y con seriedad. Cuando enseñes a tus hijos, hazlo con reverencia y seriedad. Estás hablando del Dios Santo. No rebajes la palabra de Dios. No juegues con las cosas de Dios. No bromees con las cosas de Dios. Hazlo con seriedad. Cuando hables con tu hijo del pecado, hazlo con lágrimas en tus ojos, porque sabes que el pecado destruye familia, destruye vida. Hazlo con compasión y con gracia. Hazlo con temor santo en tu corazón. Hazlo pensando que el juicio es real, que el infierno es real y que tus hijos necesitan a Dios urgentemente. Y cuando le estés hablando del Señor Jesucristo a tus hijos, no tengas miedo de emocionarte, no tengas miedo de derramar lágrimas, no tengas miedo de derramar llanto pensando en la hermosura de Cristo. Amén. No tengas miedo de decirle a tu hijo que Jesús es lo más glorioso que pudo haber sucedido en tu vida. Gloria a Dios. No tengas miedo de tomarlo de la mano y decirle que Cristo es su fiel Salvador y Señor y también su amigo. No tengas miedo. Si hay padres en esta noche que han fallado en esto, y de seguro que hay padres acá que han fallado y han pecado en ser profetas, sacerdotes y reyes en sus casas. Los hombres deben ser sacerdotes que ministran sus hogares. Deben ser profetas que proclaman la palabra de Dios en sus hogares. Y deben ser reyes también que dirigen sus hogares de acuerdo a la palabra de Dios. Si hay hombres que han fallado en esto, bueno, reúna a su familia. Confiese su pecado. Arrepiéntase. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio también salva a los padres. El Evangelio también nos salva a nosotros. El Evangelio también nos justifica. El Evangelio también nos da la valentía para decir, me equivoqué. Me equivoqué yo, pero el Señor hace las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué le puedo decir a las madres solteras o esposas que caminan solitas sin sus esposos? El Evangelio es tan bendito, tan grande, tan amplio, tan poderoso, que Dios no olvidará su pacto. ¿Qué le puedo decir a las madres presentes acá o padres presentes que tienen a sus hijos lejos del Señor? No dejen de orar por ellos, no dejen de reclamarlos, porque Dios los reclama como sus hijos. ¿Cómo esta palabra nos habla a nosotros? Hay una promesa acá. Finalmente el texto dice: así el Señor cumplirá lo que ha prometido. ¿Qué ha prometido el Señor? Salvar hasta la última. Demos gracias al Señor por su palabra. Oremos al Señor.
Padre Celestial, alabamos tu santo nombre, damos gracias por tu palabra. Y ahora entendemos, Señor, al momento de pasar al bautismo de estos niños, la seriedad de esto. Entendemos, Señor, lo que tú demandas en tu pacto, entendemos las demandas para nuestros hijos.